Ya estamos, vamos a Bueno, orar. vamos a orar. Señor, cuántas gracias te damos, Señor, por este día que nos has permitido despertar. Gracias, Señor, porque en todo momento has estado con nosotros, nos has sustentado. Padre, nos has guiado, nos has, Padre, protegido. Gracias, Señor. Danos gracia ante ti y, Padre, pues ahorita en este estudio, Señor, para que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe y que nos enseñe a través de Armandito, Señor. Bendícelo grandemente, Padre, que todo lo que ha estudiado, pues tú se lo recuerdes, Señor. Abre su boca, Padre mío, y a nosotros los que estamos escuchando, Padre mío, pues que podamos, Señor, aprender del pueblo de Israel, Señor, y ponerlo nosotros en práctica, Señor, porque ese mensaje, a pesar de que es para Israel, Señor, también tiene cosas prácticas para nosotros, Padre mío. Ayúdanos, Padre, a ver este capítulo, Señor, con ojos profundos, Señor, con tus lentes y que podamos, Señor, ponerlo en práctica. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de los que estamos aquí presentes, por nuestras familias, Señor. Te pedimos por Urielito, Padre, que tú aceleres sus pasos y que llegue con bien a casa, al igual que Pati y su y los niños, Padre mío. Cuida también, Padre mío, de Brendita, Padre, de Andreita, de Paco, Señor, que ellos también estén en casa guardaditos, al igual que mi familia, Señor. Todo esto lo ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, amén. Amén. Por cierto, ya habló Leti con tu nieta, Armandito, ¿eh? Amenazó con ir el domingo. Ojalá. Bueno, sí, qué bueno, gracias a Dios, qué bueno que la pudieron contactar. Ojalá, Gracias. Dios quiera. Gracias a Dios. Bueno, ahora sí, Sí, tiempo es tuyo, Armandito. Déjame ir poniendo las diapositivas. muy bien. Bueno, para empezar, hacemos un recordatorio del capítulo anterior y vimos que a pesar de que fue corto el capítulo, brevemente nos dan una explicación de lo que eh, pues apuntaba en sí eh, el reino mesiánico. Eh, Nos decía que, que se iban a ver muchas grandes y preciosas promesas y que iban a dar seguridad y consuelo y que ciertamente iban a apuntar hacia el reino mesiánico. Todo esto iba a suceder a Jehová, a Judá, sobre todo a Israel, al remanente que quedara, iba a quedar protegido, iba a quedar bajo las manos de Jesús en el renuevo que se nombró, que viene siendo prácticamente en la segunda venida del Señor Jesucristo, del Mesías, y que todo iba a estar como debió ser desde un principio, que Israel tenía que ser un pueblo santo. Pues ahora, después de habernos explicado, Brendis, la semana pasada un poco de escatología, hoy vamos a ver el capítulo 5, que Isaías compuso o compuso en una forma de alegoría, en una parábola, la parábola de la viña. La viña representa al pueblo de Israel, a todas las 12 tribus. Recordemos que estamos hablando de reino dividido, reino de Israel en el norte y el reino de Judá en el sur. En esta ocasión se refiere a, a todo el pueblo de Israel desde la simiente. Lo vamos a ver enseguida, cómo se compone una especie de poema. eh, de acuerdo con la escritura hebrea, este poema lo escribe Isaías refiriéndose a la viña, a Israel como una viña, que el Señor es el viñador, el Señor Jehová es el viñador, el que siembra la viña, hace los preparativos para la tierra, siembra lo mejor de las uvas, lo mejor de las semillas,
en este caso la simiente que viene siendo los primeros patriarcas de Israel, Abraham, Isaac y Jacob. Pero se va a llevar una frustración que a través del crecimiento de las 12 tribus de Israel, el comportamiento que esperaba, el fruto que esperaba el Señor de esa viña, de esas uvas dulces, pues en realidad, por su comportamiento, se los caracteriza como grasones, agrazones, que vienen siendo uvas agrias, uvas que sirven solamente para el desecho. Así, y lo componen en una forma de poesía, este cántico, pues para que fuera recordado más bien, y para que hubiera mejor entendimiento. Sabemos que la escritura de Isaías era un buen escritor, era muy buen versado, tenía su escritura fuera de lo mejor, era de lo mejor en esos momentos, en esos tiempos. Entonces lo da a entender de esa manera para que poder llegar hacia al corazón de los pecadores que regresaran al Señor. Bueno, pues vamos a empezar con el primer versículo del capítulo 5. Nos habla sobre la parábola de la viña. Dice versículo 1. Ahora cantaré por mi amado. ¿Quién es el amado? El Señor Jehová es el amigo amado de Isaías. El cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. En el primer versículo nos habla de que le está cantando a su amado, como hemos dicho. El Señor Jehová es el amigo amado de Isaías, y está componiendo esta canción, esta alegoría, eh, a, se refiere aquí a mi amado hacia su viña, ¿no? El Señor es el viñador, el Señor es el dueño de la viña. Si tenía mi amado una viña en una ladera fértil, sabemos que ya Dios había escogido las tierras de Canaán para entregarlas, para dársela a su pueblo escogido. Vamos a ver entonces que pues, le quita las piedras. Esto es una alegoría, ¿no? Como decíamos, es una alegoría, y está explicado en esta forma Isaías. Bueno, nos dice que había cercado y despedregado y plantado las vides escogidas. ¿Quiénes eran esas vides escogidas? Habíamos dicho que son los primeros patriarcas de Israel, Abraham, Isaac y Jacob. Y no pudo haber mejores vides que estas por su comportamiento moral, pues no perfecto, pero sí agradable al Señor, y que además en la situación religiosa pues cumplía con todos los requisitos que el Señor les pedía. Por eso están consideradas como las mejores vides que Dios había escogido. Por eso escogió al pueblo de Israel, para poder tener buenos frutos. Dice aquí, y había en medio de ella una torre. La torre está representada o más bien el templo era la torre, estaba representada por la torre. Sabemos que el pueblo de Jerusalén y prácticamente el pueblo de Israel, todo Israel, pues eran ciudades amuralladas, estaban protegidas, no tanto por las murallas, sino estaban protegidas por la mano de Dios. Mientras estuvieran
tuvieran buen comportamiento, que siguieran las leyes de Moisés y siguieran específicamente lo que el Señor les había encomendado, iban a estar protegidos bajo su mano, bajo su manto. Pero vemos que conforme va desarrollándose el pueblo de Israel, va avanzando la historia del pueblo de Israel, pues empieza a haber ciertos problemas, ya no son como, pues se desligaron de Dios, lo abandonaron y por consecuencia, pues el Señor también los tuvo que abandonar. Bueno, pero antes de eso, dice aquí, hecho también en ella un lagar. El lagar estaba hecho precisamente para poder extraer el jugo de las uvas, donde se podían pisar las uvas, extraer el jugo para poder hacer el vino. El lagar es una especie de altar donde se llevaban los sacrificios, y los sacrificios precisamente eran un sinónimo de los buenos frutos en los cuales se estaban recogiendo en esos momentos. Pero viene una desagradable sorpresa, viene una decepción para el viñador, para Dios, pues porque en lugar de dar uvas, da uvas silvestres. El Señor esperaba que hubiera buen juicio, que hubiera buen comportamiento, que hubieran sus actitudes fueran las correctas, que no, ya se les había encomendado que no se mezclara con los pueblos paganos, y por consiguiente que no siguieran a sus dioses, y fue lo primero que hicieron. Se desviaron del Señor, eh, y por consecuencia, pues eso viene a dar a entender que estas uvas solo servían para desecho. Los agrazones de los cuales está hablando aquí son las uvas amargas que no servían para nada, solo de desecho. Y bueno, eso es lo que nos comenta aquí en estos dos primeros versículos. En el versículo 3 dice, ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Después de haber después de que el Señor vio con frustración o con pena no había buenos frutos, no había juicio, no había buenos juicios, todo estaba de cabeza. Aquí el Señor les está comentando, les está diciendo, bueno, ¿qué pasó con ustedes? ¿Acaso yo tuve la culpa de que dieran malos frutos? ¿Fui mal viñador? Si después de que todo lo que había hecho el Señor, que los había protegido, los había sacado de Egipto, tantos milagros que hizo, bueno, con las plagas que mandó precisamente para que el faraón reaccionara y pudiera dejar a su pueblo libre, después de que lo sacó de Egipto, después de que lo pasó por el Mar Rojo, después de que les entregó eh, la tierra, o que les dijo, ¿saben qué? Aquí está la tierra, vayan y manden a los espías, pero pues por desobediencia, por miedo, por temor, no quisieron entrar a la tierra de Canaán, y ese pecado les costó pues los 40 años el vagar por el desierto, ¿no? Pero al final de cuentas llegaron a la tierra prometida después de los 40 años, la generación nueva entró a la ciudad prometida, y todavía hubo protección de parte de Dios, a pesar de que el pueblo era rebelde, era desobediente y ya empezaba a haber malos frutos, pues el Señor todavía seguía protegiéndolos. Y precisamente por todo esto que había
hecho el Señor por el pueblo de Israel, pues bueno, yo tuve la culpa de que ustedes se comportaran de esa manera. Eh, Vamos a, prácticamente en este versículo, lo que nos dice es que tratan de poner eh, a- entre Dios y el pueblo, para decir, bueno, ¿quién tuvo la culpa? ¿Qué esperaban? Eh, Vamos a ponernos a cuenta para ver qué es lo que está fallando. Dice aquí en el versículo 4, ¿qué más podía hacer de mi viña que no haya hecho en ella? Como esperando que yo diese uvas, ha dado uvas silvestres. Después de todo lo que había hecho el Señor, me habían dicho, eh, las bendiciones que había recibido el pueblo de Israel, las bendiciones que había otorgado a sus hijos, eh, les había consentido demasiado, ya no quisieron seguir en la forma teocrática, sino que quisieron ser como las demás naciones paganas, tener su rey propio. También les concedió ese privilegio de que nombraran sus reyes, y ni así cambiaron. Al contrario, fueron, pues fueron esperando. Eh, entonces, lo que hay aquí en este momento, sí, el fruto de esas uvas silvestres, pues era todo su comportamiento pecaminoso. Ya se empezaban a alejar de Dios, había ya contacto con dioses paganos, había mezclas con las mujeres de otros pueblos, por consecuencia, pues cayeron en pecado tras otro. Y por consecuencia, se dice aquí del versículo 5, os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Ya cansado o frustrado, pues dice, bueno, no me queda otra cosa, lo único que puedo hacer es lo siguiente. Dice, le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada, y haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré a que no derramen lluvia sobre ella. Aquí ya empieza el castigo del mundo, ¿no? Bueno, ¿qué más puedo hacer por la viña? Ya ustedes ya no responden, lo único que puedo hacer es, y lo que sucedió, las ciudades amuralladas, cuando llegaron los asirios en el 722, pues se apoderaron de todo Israel, de toda Samaria, y llevaron en cautiverio al pueblo de Israel. En el 586 llega Nabucodonosor y también hace una matazón de gente y se lleva en cautiverio a la población, incluso destruye la ciudad y destruye el templo. Era el único que le quedaba al Señor. Bueno, no entendieron, pues les quito la protección, no tanto la protección amorollada, la protección divina de Dios. Ya, ya iban ellos se separaron del Señor, pues el Señor los abandonó también. Y por consecuencia, pues como Dios todo lo tiene controlado, todo lo tiene en control, eh, utilizó precisamente al, al pueblo asirio, al imperio asirio, para que se llevara en cautiverio al reino del norte. Y después de 100 años, se llevara Babilonia, el imperio de Babilonia, se llevara en cautiverio al pueblo de Judá, al reino del sur. Y bueno, y de esa manera, este, incluso, pues dice aquí, dice, haré que quede desierta,
no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. El pueblo quedó de ser desierto. Eh, Sabemos que durante 70 años eh, el pueblo quedó en ruinas, ya todos los animales llegaban y se llevaban lo que habían, si es que había cosechas, pero en lugar de, este, pues todo estaba destruido, incluso, pues dice aquí que crecieron los cardos y los espinos. ¿Por qué? Porque pues la ciudad iba a quedar así, era pues un castigo, no tanto como venganza del Señor, sino como eh, el Señor amaba tanto a su pueblo que tuvo que corregirlo y lo corrigió de esa manera para poder, para que el pueblo pudiera entender que sin el Señor, y incluso nosotros sin el Señor, pues no somos nada. Bueno, en el versículo 7 nos dice aquí, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio y he aquí vileza, justicia y he aquí clamor. En este versículo hay unos datos muy interesantes. Eh, Vamos a ver aquí, en este cántico, aquí del versículo 1 al 7 es todo lo que nos se refiere al canto que hace Isaías. En este versículo dice, el canto se identifica con la milla, con Israel y con Judá, o sea, tanto el reino del norte y el reino del sur. Como en otros lugares de Isaías, Israel a veces es sinónimo del reino del sur. Bueno, si Dios quería gozarse con su pueblo y ver el fruto, juicio y justicia, dice, pero en su lugar solamente vio vileza, derramamiento de sangre y clamor. Aquí hay una especie de juego de palabras. En el idioma hebreo hay un juego de palabras y aquí nos marca, en este comentario dice aquí que eh, dice que la mayoría del pueblo sería asesinada y llevada en cautiverio. Dice, Isaías utilizó dos diferentes casos de asonancia. ¿Esto qué quiere decir? Es una fonética de las palabras que suenan semejantes. Dice, para remarcar el contraste entre lo que Dios esperaba de su pueblo y lo que realmente pasó. Por ejemplo, la palabra juicio en hebreo, que es mispah, se sustituyó por la palabra vileza o derramamiento de sangre, que es mispó, y en lugar de justicia es ajá, solo había clamor, es ajá, ajá, ajá. Aquí en Matthew Henry lo ilustran de otra, bueno, de la misma manera, pero se entendió un poco Ah, más dice aquí. Dice, eh, las palabras de acción tratadas al espíritu. bien. Eh, Tenía aquí ese es el juego de los vocablos. Estos vocablos se parecen muchísimo. Pues mispa, justicia es juzgar, se parece a mispak, que es violencia, y sedahak, justicia en actuar, se parece a seahak, grito o alarido. Es un juego de palabras. Y aquí también nos marca este juego de palabras en el versículo 7. Aquí en el castellano nos podría dar a entender como eh, equidad es igual a iniquidad y el derecho a endecho, que son palabras parecidas, pero con el significado, perdón, con el significado diferente.
más o menos para poder explicar este versículo. Hasta aquí se termina el cántico de Isaías, lo que vimos en todos estos versículos del 1 al 7. A partir del versículo 8, Isaías nos va a marcar de otra manera los juicios por medio de ayes. Y se van a pronunciar en contra del mal fruto que la nación había producido. Entre el segundo y tercer ay, Dios se refiere a las consecuencias del pecado de Judá y hace algo similar después del sexto ay. Bueno, ahora vamos, exactamente, es lo que va. Vamos. El primer ay, el por los juicios. Aquí vamos, también nos va a dar a entender que aunque ya no pertenece, estos versículos ya no pertenecen a con los versículos anteriores, pero sí nos da a entender lo que es el, el comportamiento de los juicios. Aunque los versículos del 8 al 30 no son parte del cántico de los versículos del 1 al 7, se armonizan bien con el hilo de pensamiento del profeta, porque sus 6 acusaciones en forma de ayes se pronuncian en contra del mal fruto que la nación había producido. Según Dios se refiere a las consecuencias del pecado y lo va a hacer también a nosotros. Bueno, vamos a ver en qué consisten estos juicios. Hoy, más bien. Dice, todos estas acusaciones, todas van a empezar con la palabra, con el ay, que es un clamor prácticamente. Hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad, hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Este primer ay a lo que es la gente, lo que era la gente materialista. Mucha gente, bueno, para empezar, Dios había repartido la tierra a Israel para que cada familia tuviera una propiedad y, y que no hubiera ninguna justicia por parte de los gobernantes o por parte de otras personas, de unos usureros, de los que prestaban dinero, o, o cualquier otra persona que se dedica al agiotismo, ¿no? Pero bueno, estas personas aprovechándose del, pues bueno, vamos a ver, acumulaban mucha riqueza, acumulaban tierras, esperando que pues la ambición a eso le brillaba. Y cada uno, el comentario dice, algunas personas acumulaban mucha tierra a expensas de sus propios compatriotas. Vender casas de Explotaban a manera otros. permanente, perdón, Perdona, que les gustaba explotarlos y quitarles sus tierras y quererse apropiar de todo lo que pudiera, no les importaba que se quedara en la miseria. sí, exactamente, sí, sí, se aprovechaban de la gente pobre, de la gente, de las necesidades, exactamente, de la gente humilde, eh, y incluso hasta por medio de juicios, de malos juicios, les quitaban sus tierras. Sí. Estos eh, se dedicaban a acumular casa por casa, tierra por tierra, eh, exactamente sin importarle que la gente se quedara sin nada, ¿no? Sí, Era una avaricia, pues. Y este así es. pecado lo van a, lo van a pagar en consecuencia, pues con el destierro, con la deportación.
Pero vamos a ver aquí. Dice aquí, en aquellas personas no estaban en la ciudad, perdón, me había quedado aquí. Vender casas de manera permanente en ciudades amuralladas era algo permitido por la ley, así que hasta aquí no hay ningún problema. Pero en aquellas que no estaban en las ciudades, solo se podían vender hasta que llegara el año del jubileo, cuando se regresaran las propiedades a sus dueños anteriores. Debido a que Dios les había dado la tierra, los israelitas no debían enriquecerse quitándosela a otros. Por causa de ese pecado, las casas grandes y mansiones hermosas, aquí, que el Se pueblo quedarán disfrutó, abandonadas. se quedarían desocupadas, debido a que las personas serían asesinadas, un castigo tremendo, ¿eh? Serían asesinadas, y como se habían advertido en el pacto mosaico, no se darían sus cosechas. Vamos a ver más adelante ahorita, por qué. Bueno, ese sería el pecado, el, el primer pecado de, por decirlo así, de avaricia, ¿no? Este, gente materialista prácticamente. ¿Sí? Dice, mediante la enumeración de los pecados en los que se incurría el pueblo, que era el primero la codicia, se castigaba con hambre. ¿Cuál era su castigo? Que sus tierras no dieran Fruto. el fruto que ellos esperaban. Sembraban algo, pero no se les daba. Eh, ¿El por qué? Bueno, pues porque el Señor así lo había mandado. Ya lo había estipulado en el pacto mosaico, en el pacto con Moisés. Bueno, cambio de diapositiva para ascender Se el cambia siguiente versículo. En el versículo 9 nos menciona aquí, dice, ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que muchas casas han de quedar asoladas, sin causa, dice, sin morador y las grandes y hermosas. Y 10 yugadas de viña producirán un bat, y un homer de semilla producirá un efá. Bueno, este es prácticamente un castigo, ¿no? Entonces, castigo de pues todavía seguimos en estos. Comentábamos que sus tierras no iban a producir el fruto necesario. Y aquí menciona algo acerca de eso. No se verían sus cosechas. Dice, normalmente una viña grande produciría muchos litros de vino, pero aquí la cantidad apenas llegaría a 22 litros, que viene siendo un vat, entonces. Y 220 litros, un homer de semilla, daría normalmente cientos de litros de grano. Pero irónicamente, el grano cosechado solo sería un décimo de lo sembrado, que vendría siendo un EFA, equivalía a la décima parte de un Homer. Si el Homer vale o equivalía a 220 litros, pues la décima parte serían 22 litros también de semilla. Así que ese pecado de avaricia, pues se contrarrestaba o iba a ser castigado en forma de que no hubiera producción en sus cosechas. Dice, y en sus banquetes hay arpas. Bueno, ahora vamos a ver esto. Viruelas y tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Aquí ya se está refiriendo, en este versículo 11 vamos a ver el otro ay. Dice aquí, en el versículo 11, hay de los que levantan de mañana para seguir la embriaguez que se está hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas,
vihuelas y tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra en sus manos, de sus manos. Bueno, en los tiempos de Isaías prevalecía mucho el consumo del vino, pero a tal grado que llegaban a la embriaguez. Y mencionan esos 2 ayes que la gente tenía tal tradición por el vino que a diferencia de algunos borrachos, algunos se levantaban desde la mañana para beber. Si además seguían embriagándose hasta la noche y muy tarde de noche, añadían música para regocijarse en sus banquetes, pero no se interesaban en la obra de Jehová. Y esto se refiere a que abusaban de otras personas, preocupados únicamente por satisfacer sus propios placeres, no tenían ningún interés en las obras del Señor ni en otras personas. Este pecado, vamos a ver el otro. Dice el versículo 13: mi pueblo fue llevado porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Aquí está precisamente de todos estos personajes. Dice, por eso se entró su interior el Seol, y su venida descendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud y su fausto, y el que en él se regocijaba. Y el hombre será humillado, y el varón será abatido, y serán bajados los ojos de los altivos. Ya me estoy brincando aquí un poquito. Yo te leo tantito aquí una explicación que dice Armando acerca de la bebida. Dice, esta gente bebía y festejaba continuamente, pero Isaías predijo que muchos de ellos morirían de hambre y de sed. Es irónico, pero nuestros placeres, si no tienen la bendición de Dios, pueden destruirnos. Cuando excluimos a Dios de nuestra vida, permitimos que el pecado se introduzca en ella. Sí, eso es cierto. ¿Sí? Eso es cierto. El alcohol trabaja las 24 horas y nos alejamos del Señor por consecuencia del alcohol, por consecuencia de alguna otras cosas, tarde que temprano vamos a morir. Sí. Aquí un poquito más adelante señala que a los fiesteros y a los que se embriagaban muchas veces morían en pleitos. Entre los pleitos que había, pues había puñales y morían a espada o morían apuñalados, ahorcados o con una piedra. Oye, pero también se ve eso, hasta ahora mismo se ve eso, Armandito, se embriagan, se borrachan y se empiezan a pegar y se matan. Sí, En la prácticamente actualidad. todo este libro de Isaías viene a ser una especie de reflejo, un espejo hacia la situación actual de la humanidad. Vemos las mismas actitudes en los adolescentes. Para eso es una vida, para eso es normal. Esas actitudes son normales, ni siquiera se preocupan por las cosas de Dios. Para ellos primero están sus placeres porque son mundanos. ignorantes de la palabra. Sí. Digo, y nosotros afortunadamente leemos, y aún así de repente ya ves que también caemos en pecado, en la carne nos gana Sí, claro. luego a veces, que nos arrepentimos y todo, pero esto lo que hemos estado leyendo es un aviso para que no
caigamos en esa situación, ¿no? Para que nosotros no caigamos exactamente. Sí, pero prácticamente es un reflejo de la situación actual. Sí, Nosotros, justamente con la palabra de Dios, pues el Señor nos ha abierto los ojos, podemos salir nos ha adelante. abierto, y gracias al Espíritu Santo, Que nos redarguye vamos, día a día. sí, vamos fortaleciéndonos con la palabra de Dios. El Espíritu nos redarguye y nos hace ver los errores en que podemos caer, o en los que si hemos caído, cuidado, no, Digo, no, pero no, también, por ejemplo, si caemos, también el Espíritu nos ayuda a que pidamos perdón y que que veamos que caímos, ¿no? claro, sí, sí, Uriel tiene razón, exactamente. Bueno, vamos a seguir con esto. Vamos a continuar, a retomar otra vez el versículo 13. Espérame, tengo aquí esta niña, ¿no está? ¿Es cómoda? Dice aquí el versículo 13. Por tanto, mi pueblo se fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Lo que tú comentabas, Uriel, eh, no hubo remedio para estas personas, así que o murieron de hambre o murieron de sed. El versículo 14, por eso ensanchó en su interior el Seol. Aquí se está refiriendo en este caso, en este contexto, a la muerte. Y sin medida extendió su boca, de allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud y su fausto, y en él se regocijaba. Por causa de su pecado, se iba a la muerte. Como consecuencia de esto, a través del cautiverio iba a haber muchos muertos a espada, y las calles iban a estar infestadas de cuerpos, pues de cuerpos tirados muertos, muertos precisamente. Dice el versículo 14, y el hombre será humillado, y el varón será abatido, y serán bajados los ojos de los altivos. Aquí ya se está refiriendo a otro pecado. Podemos ver la siguiente diapositiva, por favor. Aquí estamos viendo, empezando la presunción y el servicio a la justicia de Dios. Nos está hablando de personas eh, que por su capacidad intelectual o por bueno, pues simplemente porque desobedecían la palabra de Dios, creían que por ellos mismos podían salir adelante. Y, y bueno, eh, vamos a ver aquí, este, dice que por causa del estilo de vida de Judá, experimentaría, experimentarían varios aspectos negativos, siendo el peor de todos el exilio. Incluida en dicha la experiencia, dice, incluida en dicha experiencia estaría la muerte por hambre y sed. Muchos morirían, tanto nobles como múltiples, porque la muerte no respeta ni el rango. O sea, los borrachos, pendencieros, buscapleitos y fiesteros, de quien Isaías acaba de mencionar, será de lo que estábamos comentando, también morirán. Todos los soberbios, aquí se está refiriendo especialmente a este capítulo, todos los soberbios serán humillados, sin importar sus rangos previos, al estar arruinadas las casas de los ricos y quedar desalojados, los corderos pastorearían libremente en ellas. Dice, esta destrucción de la nación conduciría a una manifestación de justicia y santidad de Dios. Esto no significa que el Señor se complazca en la venganza, más bien, Él mantiene su palabra como lo estipula el pacto. El hecho de que la disciplinara a la nación mostraría que aún la amaba y que algún día la colocaría de nuevo en una posición favorable.
Bueno, aquí vamos que este es castigos que el Señor está mandando al pueblo de Israel y en lo personal al pueblo de Judá. Pues bueno, a Israel, al reino del norte, le mandó el primero, como había mencionado, al imperio asirio. Y a Judá le mandó al imperio babilonio. Y no por venganza, sino por disciplina, para que entendieran bueno, si no quisieran entender por las buenas, de acuerdo al pacto que se había mencionado, pues el pueblo no cumplió con el pacto, bueno, las consecuencias del no cumplimiento de la palabra o del pacto, pues venía a ser el castigo. eh, Así que, pues como disciplina, para que el pueblo reaccionara, para que los pecadores regresaran otra vez al Señor. Bueno, así que y el hombre será humillado y el varón será abatido, y serán bajados los ojos de los altivos. Eso es lo que está mencionando ahorita, en el versículo Sí. 15. El versículo 16. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia. Si los corderos serán apacentados según su costumbre, y extraños devorarán los campos desolados de los ricos. Esto lo vemos aquí con la invasión tanto de Asiria hacia Israel, como mencionamos también Babilonia hacia el reino del sur. Eh, Iban a ser despojados de sus riquezas, iban a ser despojados de todas sus propiedades, a las mujeres las iban a humillar y se las iban a llevar cautivas. Los únicos que se quedarían serían las personas más ancianas de la edad, y los que no servían para nada, pero se iban a llevar a lo mejor de, de- del pueblo de Dios. Bueno, hasta aquí no ha habido ningún comentario. ¿Quieren hacer algún comentario? ¿O hasta el final? Al final, Bueno, 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 pues vamos a seguir con el otro ay. Eh, Le damos, podemos cambiarle de diapositiva. Ok, ahí está. Vamos a ver. Hay de los que traen iniquidad con cuerdas de vanidad, y el pecado como coyundas de carreta, los cuales dicen, venga ya, apresure su obra, y veamos, acérquense y vengan al consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Esto suena como burla. El pueblo de Dios estaba burlando de Isaías. Que bueno, sabemos que nos estás amenazando con todo lo que va a suceder, pues lo queremos ver. Si no lo vemos, no lo vamos a creer. Era una especie de burla, como comentábamos, porque bueno, eran tan incrédulos ya en ese sentido, como comentábamos, eso es lo que pasa el día de hoy. eh, Uno les habla a la gente de las buenas nuevas y de las consecuencias que habrá si no recapacitan sobre su pecado y, y vuelven los ojos al Señor. No lo creen. Si no, hasta que no lo veamos, no lo vamos a creer. Y bueno, eh, esta prácticamente se les puede llamar a estas personas escépticos. Quizá Isaías se refiere aquí a las personas de manera genuina, que de manera genuina cuestionaban si Dios estaba en control de la nación o no, aunque estaban atados al pecado y a la iniquidad por cuerdas y coyundas.
dice, estaban muy involucrados en el pecado. Se preguntaban si Dios podía salvar a la nación. Dice, y evidentemente querían que Dios los librara, a pesar de que no querían renunciar a sus prácticas pecaminosas. Eh, se les comentaba, ¿no? Bueno, ya Isaías le había dicho, estas son las consecuencias, pero aún así no dejaban el pecado. Si ellos deseaban ver a Dios actuar, y comenta aquí, apresúrese su obra, pero sin hacer ningún cambio especial espiritual en su vida. Sin embargo, si la liberación personal o nacional no se da de otra forma, no se da de esa forma. Primero, debe de haber un cambio espiritual antes de que Dios salve a su pueblo la destrucción. Así que no quisieron dejar sus pecados y creían que Dios los iba a ayudar a salir, a que les quitara los pecados, a que los librara del pecado y a y todo lo libraba, pues siempre qué consecuencia había. Eran muy autosuficientes estas personas. No les importaba eso. No les importaba las consecuencias. Ahora vamos a ver otra acusación, pero se refiere a los que a la moral invertida, se puede decir aquí, a lo que ellos creen, a lo que ellos creían o a lo que ellos llamaban bueno. Para ellos era bueno, era normal estar dentro del pecado, y a lo bueno pues, le llamaban malo. Esta de posición está aquí, no veo. Hay de ustedes de los que llaman bueno a lo malo, y a lo malo bueno, que convierten la luz en oscuridad y la oscuridad en luz. Bueno, aquí dice aquí en el versículo 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿A qué se refiere aquí este versículo? Bueno, aquí la Cuando la moral gente en que no se, perdón, cuando la gente no se, cuando no hay, no distinguen entre lo bueno y lo malo, ¿no, Armandito? sí, 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 pero lo peor de todo es que extraviaban a otras personas, porque mediante sus enseñanzas y sus valores pervertidos, dice, estimaban que lo bueno, más bien estimaban que lo malo, ¿qué viene siendo lo malo? El adulterio, la idolatría, el materialismo, el asesinato y muchos otros pecados prohibidos en las escrituras. Para ellos estaba bien, y era su vida, su modo de vida Normal, normal. Dice, quienes afirman esto se encuentran bajo la amenaza del castigo divino. de la destrucción. ¿Sí? Ahora se ve lo mismo. La gente que vive dentro de sus pecados, para ellos es normal, su estilo de vida para ellos es normal. Para ellos está bien. No, tú mencionabas hace rato, pues, la ignorancia en la palabra de Dios, mantienen ciegos y no ven que están actuando de una manera incorrecta. Armandito, Y Brandis, perdón, pensé que no me escuchaba. sí, Oye, Brandis, este, con respecto a este versículo, pues aquí no distinguen entre lo bueno y lo malo y la justicia y la injusticia. Realmente están en las tinieblas, ¿no? De las sí, luz hacen tinieblas y de las tinieblas luz, o sea, todo lo invierten, todo lo cambian. Ponen lo amargo por lo dulce y lo dulce por lo amargo.
O sea, todo está al revés. Este es el mundo del revés, ¿no? En otras palabras, no hacen distinción alguna entre lo que honra a Dios y lo que lo deshonra. Aquí no son ni fríos ni calientes, sino totalmente indiferentes a la verdad divina. Por eso Dios dijo, o eres frío o eres caliente, pero nada medios. Entonces aquí ellos confundían realmente lo que era bueno y lo que es malo. Y bueno, ahora lo estamos viendo en la actualidad, ¿no? Ahora estamos viendo que lo malo lo llaman bueno, que el casarse con personas del mismo sexo es bueno, que abortar a tu bebé desde el valga la redundancia, en el vientre de su madre es bueno para la mujer, que que las mujeres se rebelen contra su marido y lo quieran tratar como un títere. Eso es bueno porque es la liberación femenina. Entonces, no estamos tan lejos de lo que estaba viviendo en ese tiempo Israel. Realmente creo que lo hemos superado en esta actualidad. Antes veíamos esas cosas, pero ahora creo que hemos superado todo eso porque vamos de mal en peor, ¿no? Entonces, realmente aquí, esto es un juicio, realmente se están tapando los ojos de las personas porque es un juicio de Dios. Y si bien está dirigido al pueblo de Israel, esto nos alcanza a nosotros. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado, como dice Uriel, hay que leer la palabra de Dios para saber qué es lo bueno y qué es lo malo, porque entonces no tenemos un estándar, ¿no? O sea, le hacemos caso a lo que dice el vecino. Si el vecino dice que matar es bueno, pues matamos, ¿no? Un ejemplo. Pero realmente tenemos el mismo estándar, o sea, nos guiamos ciegos con ciegos, ¿no? Así es. Entonces, el estándar es Jesucristo. Dios nos puso un estándar Amén. y es precisamente lo que tenemos que leer en la palabra de Dios. Él es nuestro estándar, Él es nuestro modelo. Entonces, a Él es al que hay que seguir y lo que dice su palabra, qué es bueno y qué es malo, ¿no? Aquí dice un comentario, dice, si la gente no acepta la palabra de Dios, o sea, la Biblia, como su regla para la vida, la moralidad es confusa. Sin Dios van directo al fracaso y a mucho sufrimiento. Amén. Sí, estamos peor que Sodoma y Gomorra. Como dice Brendis, superamos Ándale. en el pecado, la humanidad ha superado el pecado a Sodoma y Gomorra. Entonces, no me quiero imaginar las consecuencias que se van a vivir en un futuro para las generaciones que van a quedar. Este, pero bueno, nuestro deber como cristianos es pasar el mensaje y hablarles precisamente de la salvación y de que se den cuenta que va a haber consecuencias para que no se guíen bajo ese es nuestro aunque nos tienen de locos, pues Así es, ellos no, pero mismos hacen su propia definición. sí, su moral está, para ellos, la moral está invertida por ellos, todo lo ¿Sí? bueno no les interesa, y lo malo, pues para ellos es lo bueno. Así es. En esa situación estaba el pueblo de Israel en ese entonces. Isaías lo está gritando y les está hablando de las consecuencias que van a vivir y el castigo que les llegaría. En este caso les llegó con el cautiverio. Y Por que va a llegar desgracia, a el todos pueblo los de que creen en Jesucristo. sí, sí, incluso ahorita el pueblo judío va a sufrir las consecuencias en la tribulación porque no ha aceptado al Mesías. Cuando llegue en la segunda venida del Señor Jesucristo, se darán cuenta los pocos que abran los ojos que en realidad necesitamos o necesitan ellos de Jesús
como su Salvador. Amén. Pero, bueno, sabemos ya las consecuencias que se van a vivir. Solamente la tercera parte de del pueblo de Dios se va a salvar. Los demás no. Pues eso es triste, ¿no? Se menciona esto, pero es muy triste. Bueno, seguimos con el siguiente ay. El de los sabios de los propios ojos, perdón, el versículo 21 dice, ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes y delante de sí mismos. ¿A qué se refiere este versículo? Aquí prácticamente nos habla sobre lo que es la arrogancia, ¿no? Porque considerándose a sí mismos sabios y prudentes, algunos no confiaban en el poder de Dios para librar a la nación. Pensaban que ellos se podían proteger a sí mismos. Dice aquí en el engreimiento de sí mismos. Hay de los sabios sus ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Eso es lo que se menciona aquí en en esta acusación. Va contra de los arrogantes, que creen que su propia sabiduría se van a salvar. Presumidos. Pero sabemos que antes de la humillación, pues viene lo que es ¿cómo se le llama? Hoy se me fue el nombre. Sí, son engreídos. Presumidos. ¿Sí? Es lo que te decía hace rato, ¿no? O sea, el hombre Antes, guiando a otro hombre es como un ciego guiando a otro ciego, sí, porque ellos se enorgullecían, ese es el orgullo de la vida, se enorgullecían de sus conocimientos, de lo que sabían y que decían, ay, yo, ¿no? El yo. Nunca, o sea, no reconocían lo que Dios, la sabiduría que viene de Dios, lo que Dios ha hecho por ellos. Entonces, el ser tan engreídos también era un juicio de Dios. sí, sí, sí. Antes de la caída es la soberbia y la altivez. Exactamente, esa era la palabra. La soberbia. La humillación de la soberbia. Exactamente. Así es. Bueno, seguimos con el siguiente acusación. Versículo. Hay de los que son valientes y hombres fuertes para mezclar bebidas. Los que justifican al impío mediante el cohecho y al justo quitan su derecho. Bueno, aquí nos está hablando prácticamente de los líderes, los cuales tenían la costumbre de pinar el codo, pues sí, bien simplemente por sus placeres, a tal grado que se corrompían, eh, y que al malhechor, con una buena mochada, pues le arreglaban el juicio. Le decían, no te preocupes, tanto y te cuesta tanto para que no caigas al campo, para que no caigas al bote. ¿Y qué pasaba con el acusador? Pues se le volteaba y a ellos eran a los que metían la cárcel, a los que, o si había un juicio contra la tierra, pues llegaba la mochada y al mal hora se le quedaba la tierra y al acusador se la volteaban y le hacían el juicio, de repente lo dejaban en la calle. Era, Eran tan corruptos que precisamente por darle bola del hacha a sus placeres, no les importaba hacer injusticia con con los que más lo necesitaban. A eso se refiere Pervertían la justicia. sí, esta acusación exactamente advertía. Dice, por tanto, la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja. Y así será la raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá con polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos
y abominaron la palabra del Santo de Israel. Versículo 25. Por esta causa se incendió el furor de Jehová contra su pueblo, y extendió contra él su mano y le hirió. Y se estremecieron los montes y los cadáveres arrojados en medio de las calles. Todo esto no ha, no se- no se ha sufrido, que todavía su mano está extendida. Bueno, estos versículos nos dan a entender que por esta manera de vivir eh, del pueblo de Israel, pues iba a haber consecuencias negativas por su estilo de vida. Isaías había mencionado una cantidad de castigos que iban a recibir las personas por causa de sus pecados. Aquí habla de nuevo de las consecuencias de desobedecer las estipulaciones del pacto. Esto no es más que consecuencia de, como les comentaba, Dios basado en el pacto simplemente es como lleva el castigo y el juicio de Dios. Estas personas de las cuales hablaba Isaías serían quemadas como rastrojo y paja, y sus flores se desvanecerían como polvo. Esto se debía a que en la forma de libertad desobedecieron la palabra de Dios. Eh, y se acerca de la expresión de Jehová de los ejércitos, dice aquí, eh, el Santo de Israel. Por causa del furor de Dios, muchos morirían en las calles de Jerusalén por mala extendida. Esto fue cuando llegó ya la invasión de Nabucodonosor y a arrasar con la ciudad. Dice aquí, se comunica la idea de que él ejecuta su juicio. Los montes se estremecen por sí mismos, hablan de su asombrosa presencia. Bueno, esto nada más que es una prueba, ¿no? Lo que vimos en, 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 en Primera y Segunda de Reyes, más bien Segunda de Reyes, las consecuencias de cuando llegaron a arrasar a Jerusalén. Bueno, pues mucha gente quedó muerta en las calles. Digo, pero esto nada más es una prueba. Lo que viene será en la tribulación. Este, va a haber, va a haber incluso hasta los montes se van a estremecer, van a temblar, va a haber temblores. Este, pero bueno, esto fue una prueba nada más de lo que se va a vivir el pueblo de Israel con el cautiverio, con cómo es que arrasó el pueblo eh, de Babilonia al pueblo de Israel. ¿Tienen algún comentario sobre estos versículos? Sobre este castigo. Si no, seguimos entonces con el versículo. Digo, el Siguiente, castigo que les dio, perdón, Armandito, tenían el micrófono silenciado. Digo, este castigo que les otorgó el Señor fue porque estaban alejados de Él, lo rechazaron. Entonces, por eso es que ya les había advertido, pero no hicieron caso, ¿no? Sí, sí, sí. Esa es la Y situación. sabemos, Entonces, aquí en la actualidad para nosotros, si leemos la palabra de Dios, estamos congregándonos, estamos estudiando como ahorita, pues podemos evitar muchas situaciones en las que cayó el pueblo de Judá y de Israel. sí, exactamente. Esa es la importancia de los estudios de la palabra de Dios, ¿no? Eh, Porque estamos viendo que de esa manera el Señor nos llama la atención y nos previene de las consecuencias que puede haber si es que lo abandonamos
o abandonamos la palabra. Prácticamente es Sí, conveniente, y sería peor para nosotros porque ya la conocemos, ya tenemos conciencia, ya tenemos conocimiento de su palabra, ¿no? Y lo que puede suceder, ¿no? a eso iba a llegar exactamente, que como ya tenemos el conocimiento de la palabra, si nos alejamos, sabemos de las consecuencias y nos va a ir peor todavía, porque pues a los que no conocen de la palabra de Dios, bueno, les va a ir como en feria, pero a nosotros nos va a ir peor, nos puede ir peor. Así que Porque no, más vale porque que no, ellos no saben que nosotros sí sabemos lo que nos puede suceder. sí, precisamente podemos tratar de ayudarlos de esa forma, abriéndoles los ojos, pues hablándoles de la palabra de Dios. Ya el Señor se encargará de hacer su obra, pero como comentaba hace rato, nuestra obligación como cristianos es ayudar a los que no, a enseñarles a los que no conocen de la palabra de Dios, pues aunque nos tienen de a locos, en este caso, pues la familia, las amistades, con ellas podemos empezar, o estamos También empezando. es, sí, también es bien importante el testimonio, ¿no? Porque si vas a hablar del Señor y no tienes buen testimonio, pues entonces la gente dice, ¿y eso qué es cristiano? Pues no debemos de tener Sí, buen testimonio, ayudar a las personas y hablar del Señor para que digan, ah, sí, mira, sí tiene al Señor, ¿no? el testimonio del cristiano es lo importante, es el espejo a cómo nos ven los no creyentes, cómo nos ven nuestras actitudes, cómo ven nuestro comportamiento. eh, y de esa manera, pues, no dice, bueno, es un buen cristiano o es cristiano y, bueno, eh, pero si nos ven de una manera o nos comportamos de una forma que, o sea, hablamos de una forma, pero nos comportamos de otra forma, pues nunca nos van a Pues sí, imagínate, si los que son tomar. mujeriegos se hablan de Cristo y todo, van a decir, ¿cómo? No, o Sí, los que se sí, emborrachan, o los que roban, o los que andan cayendo en corrupción, digo, bueno, todas esas cosas, pues no. Sí, sí, que no no. estamos, estamos, que Estamos podemos, exentos, la ventaja es que nos arrepentimos y tratamos de ya no hacerlo, ¿no? No nos gozamos ya de eso, porque tenemos la carne pues caemos a veces, Armando. sí, 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 que no estamos exentos. Hay que tener mucho cuidado de no resbalar. Y si resbalamos, pues nos vamos a levantar y a continuar, a comenzar de nuevo, comenzar de ceros. Eh, Sabemos que las consecuencias son fatales para un cristiano. Se las deja el Eh, Señor. sí, sí. Bueno, pues vamos a continuar. Versículo 26. Alzará, alzará pendón a las naciones lejanas. Anda, aquí está. Alzará pendón a las naciones lejanas y silbará al que está en el extremo de la tierra. Y he aquí que vendrá pronto y velozmente. Aquí no está hablando de que, bueno, una vez que el Señor ha abandonado a su pueblo, ya la viña ya no da frutos, bueno, pues tumbó las murallas y quedó a merced de otras personas. Aquí menciona a Isaías cuando habla de esa manera de que viene de lejos. ¿A qué se refiere? Dice aquí, eh, Isaías había mencionado una cantidad de testigos. Bueno, dice aquí, cuando sobreviniera Judá el juicio divino, las naciones de Egipto y Asiria, y más tarde Babilonia, responderían perdón, responderían atacándola
como si Dios hubiera alzado su pendón en señal de ir a la batalla. En apariencia, esas naciones venían del exterior, del extremo de la tierra. Esta frase que Isaías usa con frecuencia para hablar de gente que viene de otro lugar. Si los soldados que respondan, los soldados responderán velozmente y serán muy fuertes y estarán bien armados. Sus carros de guerra serían muy rápidos y con feroces y como feroces leones se devastarían por completo a Judá y cubrirían como un mar y bloquearían la luz del sol como las nubes, una descripción de la aflicción y la tristeza. Bueno, dice aquí, no habrá entre ellos no habrá entre ellos cansancio o cansado, ni quien tropiece. Es el versículo 27. Ninguno se dormirá ni tomará sueño. A ninguno se le desatará el cinto de los lomos, ni se le romperá la correa de sus sandalias. 28. Sus saetas estarán afiladas y todos los arcos entesados, o sea, tensos, listos para el ataque. Los cascos de sus caballos parecerán como de pedernal y las ruedas de sus carros como torbellino. Su rugido será como el león, como de león. Rugirá a manera de leoncillo, crujirá los dientes y arrebatará la presa. No se llevará no se la llevará con seguridad, perdón, se la llevará con seguridad y nadie se la quitará. Eso está bien, está mencionado aquí que arrebatará el producto de la tierra que viene siendo la hombres y mujeres, y bramará sobre él en aquel día como bramido del mar. Entonces mirará hacia la tierra y he aquí tinieblas de tribulación y en los cielos se oscurecerá la luz. Habrá mucha tristeza, habrá mucha soledad. Eh, como consecuencia de, de los pecados de Israel, pues en el momento en que, o más bien, ya lo vimos, en el momento en que Nabucodonosor llegó a, a Jerusalén, sabemos que hubo 3 intervenciones de los babilonios, pero en la última fue lo peor, porque devastaron la ciudad, perdón, devastaron la ciudad, quemaron el templo, saquearon todas las cosas del templo, se llevaron cautivos a todas las personas, sobre todo a las más importantes, y a las mujeres, y a los niños, y la ciudad quedó devastada, quedó desolada. Hubo mucho dolor en el pueblo de Israel. Hasta entonces se dieron cuenta que las consecuencias de sus pecados habían sido pagadas en ese momento, ¿no? Entre las naciones que Dios trajo en contra de Israel se encontraban Asiria, que conquistó el reino del norte en el 722 antes de Cristo, y Babilonia, que completó la devastación de Jerusalén en el 586 antes de Cristo, dice, y destruyó el templo. ¿A qué se refiere cuando habla aquí de las tinieblas? La ira de Dios en contra del pueblo consistió en eliminar la luz, pero su liberación prometida del remanente convertirá esas tinieblas en luz con la venida del Mesías. Esto, pues prácticamente sabemos que después de la deportación vinieron 400 años de silencio, más de 400 años de silencio, casi 450 años, que pues no hubo profetas, no hubo eh, sacerdotes, no hubo nada, hasta que llegó el nacimiento del Mesías. Amén. Y que empezó el Nuevo Testamento.
Fueron Y oscuridad. pero como comenta aquí, sí estaban en la oscuridad, pero ya llegó cuando cuando llegó la luz, cuando con el nacimiento del Mesías, el nacimiento de Jesús. ¿Comentarios? ¿Tienen algunos comentarios? Bueno, yo quiero comentar, sí, más que nada, más que comentar, pues ya lo dijiste prácticamente todo, Armandito, no hay mucho que agregar, quizá un poco de resumir algo, ¿no? Recordemos un poco que este mensaje que está dando Isaías, comienza desde el capítulo 2 y termina en el capítulo 5. ¿Sí me escucha? Porque creo que me está yendo la señal. Siempre que quiero hablar, Estaba oyendo entrecortado. A ver, déjame ver si. A ver, ¿ya me escuchan ahí? ya se Sí. escucha mejor. Te digo que siempre que voy a hablar, el internet me juega una mala jugada. Decía que yo resumiendo un poco esto, este mensaje que vamos a escuchar es el final del mensaje que inicia en el capítulo 2. Es un solo mensaje todo esto, capítulo 2, 3, 4 y 5. Y podríamos dividir en tres partes este capítulo, que primero como una alegoría donde Dios compara a Israel con una viña. Esa viña de la que está hablando Isaías es el pueblo de Israel, porque lo dice claramente el texto, y el que sembró la viña es Dios, ¿sí? Que dice la viña de Dios es Israel. Y Dios hizo todo para que esa viña diera fruto. No tenían excusa de que algo les faltaba. Hizo todo Dios, los protegía y todo. O sea, no había excusa para que dieran malos resultados, como hoy pasa con nosotros. O sea, Dios nos protege y todo, y Dios ha provisto todo para que nosotros llevemos vidas que le glorifiquen. Tenemos sus preciosas promesas, y como dice Pedro, entonces tampoco hay excusa para nosotros. Sin embargo, Dios no obtuvo los resultados que esperaba. Israel falló. Y como dice aquí, si Israel falló no fue por falta de cuidado o protección de Dios. Dios hizo todo. Fue Israel quien falló, ¿sí? Y les advierte pues que tendrán que pagar las consecuencias. En lugar de haber dado uvas, dio uvas silvestres. Esa es una alusión a pecados. En vez de obediencia, dio pecados nada más. Y nos menciona 6 pecados específicos, pero es una lista que no es exhaustiva, más bien es representativa, porque pecados había un montón, pero lo ilustra con 6 pecados y cada pecado trae su juicio, ¿no? Y el primer pecado que menciona es la avaricia, el materialismo, ¿sí? La codicia, ¿sí? Y de todos estos pecados deben servirnos de advertencia a nosotros, porque podríamos caer en el mismo error de Israel, que pensando que somos el pueblo de Dios, la llevamos fácil, y no, más bien llevamos una gran responsabilidad, porque como cristianos también podemos caer en la avaricia, ¿sí? Entonces, amar el dinero más que a Dios, ¿sí? Y cuando una persona ama el dinero, ¿sí? Pues está dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de obtener su sed de más dinero. El problema con amar el dinero es, como lo dijo Salomón, el que ama el dinero no se sacia nunca. Y va a pasar por encima de quien sea con tal de salirse con la suya, de tener más y más y más. El pecado del materialismo. Y ya lo dijo ahí Isaías, la consecuencia se van a quedar en la ruina, pues, para no hacerla muy larga. El segundo pecado es los que hacen del alcohol su ídolo. Prefieren emborracharse más que obedecer a Dios, ¿sí? Entonces, ese era otro pecado en el que había caído Israel, el embriaguez, ¿sí? Y una persona briaga, pues, como que es otra manera de idolatría. Primero busca satisfacerse a sí mismo antes que agradar a Dios, ¿sí? Entonces, y el tercer pecado que menciona es el de los que desafían a Dios, como decías tu hermandito. No pasa nada, y a ver si a ver que me castigue, ¿no? Sí, esos que desafían a Dios pensando que no va a pasar nada, ¿sí?
y parece que estuvieran retando a Dios, a ver si es cierto que me vas a castigar, ¿no? Y tristemente, como dijeron ustedes, todos estos pecados son contemporáneos. Lo que pasaba hace 2 o 3 mil años, hoy pasan el día y como dijeron, hasta peor, ¿sí? El cuarto pecado que menciona es aquellos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Esto se llama relativismo, relativismo. Ya la gente que ha caído en el relativismo, ya ellos deciden lo que es bueno y lo que es malo. Ya no es Dios quien determina lo que es bueno y lo que es malo. Ahora es el hombre el que determina lo que es bueno o es malo. Como puso ejemplos ahí Brendis, pues si para ti esto es malo, pues para mí esto es bueno, ¿sí? O para ti eso es bueno, para mí es malo. Y ya cada quien lo determina. Ahí les recomiendo por ahí un libro de Josh McDowell, quizá ya lo leyeron, que se llama ¿Es bueno o es malo? Y está reflejando realmente la situación actual de hoy en día. Ya no es Dios quien determina lo que es bueno o lo que es malo, ya es el hombre. Para ti eso es malo, pues para mí no lo es, y punto, ya. Y bueno, y el quinto pecado sobre lo que está denunciando Isaías es los que se sienten sabios en su propia opinión. Uy, ¿tú qué les vas a enseñar a ellos? Ellos es una soberbia, un orgullo que no hay nada que tú les puedas enseñar. Ellos creen saberlo todo, ¿sí? Y pues tristemente creen que están en lo correcto, que van en el camino correcto, pero como dice el proverbio, su final es camino de muerte, ¿sí? Porque dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ¿sí? Y el sexto Ay, pecado, el sexto ay, pues prácticamente está Ay, dirigiendo a los que imparten justicia, que son muy valientes para echar trago, como decías el bendito, para empinar el codo, así soy muy valiente, no hay quien me gane, pero son unos cobardes para impartir justicia y además aceptan el soborno, el cohecho, ¿sí? Y favoreciendo al que, como le dijiste, Armandito, el que le entra con su mochada, es el que recibe la supuesta justicia y al inocente pues paga las consecuencias. Ahora mi pregunta es, ¿el mundo ha cambiado hoy en día? no. No, ¿Seguimos igual o peor? bueno, O peor de ver. peor. Como dice inventores de males, inventores de males. ¿Sí? Pero fíjate cómo Dios aún en su gracia les advierte. Dice, los voy a castigar. No aprendieron nada del reino del norte. Que más de 100 años les dio oportunidad Dios para arrepentirse y al contrario, iban en plena decadencia espiritual. Ahora sí que no aprendieron nada, ¿sí? Y Dios se los advierte, voy a traer una nación de lejos, y esa nación viene con tanta energía, sus caballos no se van a cansar, sus espadas vienen bien afiladas, o sea, se los está advirtiendo Dios, ¿sí? Y el pueblo entendió, no entendió, hasta que Dios dijo, pues, hasta aquí llegó mi amor. Bueno, y eso es hasta entre comillas, porque por la lo mismo. disciplina es parte del amor de Dios, porque dice Dios, al que ama, Sí, sí. disciplina, ¿no? Sí, entonces, más que nada, yo creo que el aprendizaje para nosotros es una advertencia, para que no tomemos en poco el pecado, ¿no? O sea que podremos ser cristianos, pero cuidado, cuidado, porque el que no cae resbala. Entonces tenemos que estar bien alertas, ¿sí? Porque si baja uno la guardia, cuidado, cuidado, ¿no? Y bueno, ese era mi comentario, nomás. ¿Tú qué opinas, bro? Tú, Leti. No, pues yo nada más referente a lo que estás diciendo, ¿no? Que debemos de estar velando y orando, alertas, porque pues a Satanás anda como león rugiente queriendo robar nuestra fe, ¿no? Entonces, pues sí estar, pues como decía Uriel, orando, leyendo la palabra, congregándonos, estudiando, ¿no? Para que no nos falte conocimiento y podamos obedecer a Dios como Él lo manda. A veces nosotros, minimizamos el pecado, decimos, ay, tantito, ay, pues esto lo voy a hacer, No pasa. no pasa nada, ¿no? Y estamos justificando nuestra manera de actuar. Entonces es muy peligroso, porque estamos poniendo en juego nuestra comunión con Dios, porque tal vez
Dios no va a decir, no, pues ya no tienes la salvación porque la salvación ya la ganó Cristo, ¿no? Pero sí perdemos la comunión con Él, sí viene la disciplina porque nos ama y nos tiene que disciplinar. Es como un padre a un hijo, lo disciplina porque lo ama y quiere lo mejor para él. Entonces, cuando nosotros andamos jugando con el pecado, queremos agradar más al hombre que a Dios, entonces, cuidado, puede venir la disciplina y empiezan, pues, problemas en casa, en el trabajo, en todas las áreas donde estamos, pues, conviviendo, ¿no? Estamos ahí, activos. Entonces, sí, pedir a Dios que nos ayude y que estemos bien agarrados de su mano para no caer en esta justificación, ¿no? ¿Qué es tantito? ¿No? ¿Qué es tantito? No, estar de acuerdo con Dios, lo que es para Dios pecado, para nosotros también lo debe ser, ¿sí? Ahora, que esto es fácil, pues solamente con su ayuda, porque Dios no creo que mienta, porque Él dice, mi, 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 mi yugo es fácil de llevar, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo. Pero como decían ustedes, y estoy de acuerdo, ¿no? Si bajamos la guardia, caemos. Entonces, orar unos por otros, ¿no? Ese sería mi comentario. Ahí Brenda está levantando la mano. Sí, oye, la verdad es que estuvo bien interesante. Al principio no, como que no le entendía muy bien, pero ahorita me quedó muy claro todo. Realmente este juicio de Dios, como dices, es representativo estos pecados, ¿no? Porque pues había un buen de pecados, pero representa quizás a algunos pecados. Y realmente cuando les dijo Dios que iba a llegar ay, ¿cómo se llaman? Las naciones lejanas serían Anabu. las naciones lejanas, ¿no? Que iban a llegar ahí con ellos y que como león rugiente, ¿no? Los iban a atacar. El reinado de Acaz. Ajá. Eh, entonces, yo pienso que realmente Dios los, los usó, fueron un instrumento de Dios para el juicio de Israel. Estas naciones como Asiria, Babilonia, fueron un instrumento. Dios permitió esto, ¿no? Dios permitió esto porque siempre los había protegido. Entonces, este juicio que Dios mandó, pues eh, realmente nosotros somos instrumentos, ¿no? Incluso Nabucodonosor fue siervo de Dios, ¿no? Entonces, pues ahí es cuando ves la soberanía de Dios y también ves su mano, porque a pesar de que era un juicio, siempre los cuidó y los protegió. O sea, como dices, los disciplinó porque los ama, nos disciplina porque nos ama. A pesar de que, bueno, era un Dios airado por tanto pecado, pues Él nunca dejó de amarlos y siempre los protegió, a pesar de que se fueron cautivos, nunca les faltó donde vivir, donde comer, trabajo. Incluso Nabucodonosor, pues muchas veces pues les permitió tener sus sinagogas, se reunían. Entonces, pues sí estaban cautivos, pero realmente, por ejemplo, Daniel, ¿no? Era ministro, entonces, pues nunca viste la mano de Dios abandonándolos, siempre los sostuvo, ¿no? Sí los disciplinó, pero nunca los dejó, nunca los abandonó. Y eso es lo que nos pasa a nosotros realmente. Cuando nos disciplina, no nos abandona, no nos deja. Sí duele, pues duele mucho, pero Él nos está disciplinando porque nos está enseñando y porque nos ama. Entonces, esto es lo que le pasó a Israel y esto es lo que nos pasa a muchos de nosotros en este momento, ¿no? La disciplina es buena porque viene de Dios. Entonces, les comparto rápidamente en la mañana que fui a cortarme el cabello, pues empezamos a hablar la chica y yo de esto de la religión. Y le dije que yo era cristiana y me congregaba ahí cerca de donde voy a la estética, precisamente me congregaba en esa iglesia. Y ya y para no hacerles el cuento largo, lo que me llamó la atención, yo les dije
que pues la palabra de Dios, que la Biblia y todo. Ella es católica. Y me dijo, bueno, es que a mí nadie me va a cambiar, yo soy católica desde siempre y así me voy a morir. Y le digo, exactamente, nadie, ningún hombre, ningún humano la va a cambiar. Lo que la va a cambiar va a ser la palabra de Dios. Si lee la palabra de Dios, entonces su mente se va a renovar y todo lo va a ver diferente. Pero si no lo conoce, ¿cómo va a saber si Dios puede cambiarla, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención porque cuando elige la palabra de Dios, me preguntó, ¿y cuánto cuestan las Biblias? Porque le dije que trabajaba en una librería. Entonces le venía comentando a Paco, le digo, yo creo que no tienen ni Biblia. Entonces, qué triste es que una familia que se dice católica no tenga ni una Biblia para leerla y estudiarla, ¿no? Y aunque la tengan, no la leen. Exacto, Hola. pero lo principal, pero si la tuviera, a lo mejor le llamaría la atención y la leyera, pero no la tiene. Entonces, bueno, Dios puso en mi corazón pues, que le regale una Biblia, ¿no? Entonces, oren para que pronto se la pueda llevar y para que ya teniéndola, Dios toque su corazón y pueda leerla, ¿no? Amén. Entonces, Ponle una realmente dedicatoria de la Biblia, sí, ponle una realmente, dedicatoria para que le llame la atención. claro, ese es el ¿Verdad? juicio de Dios, ¿no? Como decían, la ignorancia de no saber ante qué Dios estamos, nos hace ser sabios en nuestra propia opinión y pensar que nunca vamos a cambiar. Pues sí, efectivamente, si no leemos la palabra de Dios, no conocemos el carácter de Dios, sus atributos y las promesas que Él nos ha dado a través de Jesucristo, nunca vamos a cambiar y siempre vamos a ser ignorantes y aparte el juicio que vamos a tener va a ser eterno. Entonces, pues oremos por estas personas que no tienen ni siquiera una Biblia, ¿no? En pleno siglo XXI. Y bueno, Sí. pues muchas gracias, hermanita, la verdad es que fue muy entendible, gracias por aclararlo, aclarar mi mente, sobre todo a mí, que ya lo entendí perfectamente. La verdad es que Isaías me ha costado mucho trabajo entenderlo, pero gracias a estos estudios he entendido este tipo de juicio que es disciplina por amor y que a nosotros nos ha alcanzado este amor, ¿no? Gracias. Amén. Oye, Brendis, ¿cómo se llama la jovencita? Es una señora y me Ah, creerás que nunca le he preguntado su nombre, bueno, Dios la conoce para pero ahora estar, le voy a preguntar y ya les paso su nombre para sí, que oremos para por ella. estar orando, ¿no? Que Dios Sí, sensibilice su corazón para cuando la lleves, pues, claro, puedas seguir testificando. claro. Amén. Sí, Y mamá. recomiéndale que empiece a estudiar Juan, que es Juan, para alguien nuevo. Hay un proverbio que dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. O sea, cuando no hay conocimiento de Dios, cada quien hace lo que es. Caen en el relativismo, lo que quieren hacer, lo que se les da la gana, pensando que están haciendo lo correcto. Es bien importante el conocimiento de Dios, pero como dice Pedro, no basta el conocimiento, hay que añadir a nuestra fe conocimiento, ¿no? Pero también el conocimiento hay que saberlo usar apropiadamente. Y no solamente cuando las cosas marchan bien, aun cuando las cosas marchan mal, hay que aplicar ese conocimiento. Ahí lo menciona Pedro en su segunda carta. Pero otra de las cosas que decían, ¿ese juicio de Dios sobre Israel aún sigue vigente o ya les levantó el castigo? No, sigue vigente. Porque Hasta que venga. Hasta que yo venga digo, yo exactamente. digo que no, sigue vigente porque pues aún vemos cómo siguen siendo, pues ahora sí que atacados, ¿no? Vemos, por ejemplo, lo de Hitler, ahora vemos que están en guerra también, que casi todos se están poniendo en contra de Israel, pero ahí está la mano de Dios cuidándolos. ¿y cuándo se va a terminar ese juicio? Hasta que venga el Señor. Que venga el Señor, Amén. que doble Amén. rodilla. Amén. Así es. Pues qué bueno, espero que todos hayamos aprendido de, del juicio de Israel y todo, porque como dice Pablo, ahí en Corintios, se han de acordar ahora que estudiamos Corintios, que y todas estas cosas acontecieron para amonestarnos a nosotros, para que tomemos Ejemplo. conciencia, ejemplo,
porque dice, ahí es donde dice, así que el que crea estar firme, mire que no Mire que no caiga. caiga. Entonces, pues, nos puede pasar lo mismo si bajamos la guardia, así que firmes y adelantes. Así es, La pase armadura lo que de Dios. pase. Amén. ¿Qué Bueno, versículo, qué versículo es ese que dice que los que amamos al Señor, todas las cosas nos son para bien? si no mal recuerdo es Romanos Romanos 8:28. Ah, Hasta te la y puedes eso es, cantada. digo, eso es importante, digo, saberlo y analizarlo porque en realidad eso, si lo ve uno desde la forma, bueno, porque Dios lo dice, pues es la verdad, ¿no? O sea, como nos vaya a nosotros, si lo amamos al Señor, pues lo vamos a tomar como bien, como disciplina o como algo, ¿no? Porque sabemos nosotros cuando caemos, ¿no? En situaciones que no le agradan al Señor, entonces, a veces, ¿no? Pero sí, vuelvo a repetir, todos los que vamos al Señor, todas las cosas nos son para bien. Amén. 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 Bueno, si ya no hay más que agregar, pues, Urielón, paso el micrófono. Sí, sí. Gracias, Juan Carlos. Bueno, pues vamos a orar. ¿Cuántas gracias te damos, Señor mío? Y te agradecemos, Señor mío, por la oportunidad que nos das de tener este estudio de Isaías, Señor Padre, por la sabiduría, por la inteligencia que nos das, Señor mío, para poder entender tu palabra, Señor mío. Ayúdanos a no caer en lo que éramos antes, Señor Padre Santo. Que por medio de tu Espíritu nos ayude, Señor Padre mío, a salir adelante, Señor Padre bendito, y que estemos conscientes de que en cualquier situación que no te agrade, Señor mío, hay consecuencias y tenemos que vivirlas, pero con tu ayuda, Señor Padre bendito, las cargas son más ligeras, Señor Padre Santo. Gracias porque pusiste en su corazón a Armando que nos enseñara este capítulo, Señor, de Isaías, Señor mío. Síguele dando sabiduría, fortaleza, Señor mío, para que él siga creciendo, Señor, en tu palabra, y también por Brenda, Juan Carlos, Leti, yo, mi esposita, que sigamos creciendo, Padre bendito, y que nos dé sabiduría, nos dé retención, Padre, en nuestra mente para guardar todas estas cosas que nos enseñas, Padre bendito. Gracias, Señor, te pido que podamos tener un descanso agradable, Señor mío, y que podamos despertar mañana para poder hacer nuestras actividades, Señor mío. Gracias, en Cristo Jesús te lo agradezco. Amén. Amén. Amén, amén, Amén. amén. Pues buenas noches, que descansen. Si Besitos. Dios no dispone otra cosa, nos vemos el próximo viernes con Isaías 6. 6. Seis. Acá, Brendis. El llamado de Más escatología. ahí va a hablar mucho acerca del Mesías, ¿eh? Mucho. Ándale. ¿Eh? Oye, Oigo. para decirle, digo, bueno, a ustedes les iba yo así el domingo, pero pues ya que está Brendita, también para decirle que el día 30 de marzo, bueno, Pati cumple 50 años el 29 de marzo, primeramente Dios. Sí. Entonces, vamos a hacer un evento en Tepozotlán para ella. Yo no me acordaba que era Sábado Santo, la verdad, y nada más era el único lugar que estaba disponible porque no había lugares. Después dije, pues, ¿por qué dicen que es santo? Pues sí, pero bueno, ya apartamos el lugar y todo, entonces, pues están invitados el sábado 30, que es sábado de marzo, a las 2 de la tarde, de 2 a 8 va a ser, entonces, para que si gustan acompañarnos, vayan apartando esa fecha. Gracias. Ahí estaremos, pero a ver si no te cuelga Pati por haber revelado su edad. Ah, entonces, la fiesta es por eso, porque va a cumplir 50. Ahí haces extensa la invitación, Brenda, a tu esposito, a tus hijas. Gracias, sí, Urielito, muchas gracias. Y con tiempo te digo para ver si voy a estar orando para que Dios permita que estés acá con nosotros conviviendo ese día. Primero Dios, manito, ya voy a checar mis horarios del trabajo. Mañana trabajo. Vamos a ver cómo lo Da falta manejo. casi un mes. Primero Dios.
Árale, pues tú Gracias. también, Armandito, y ya, bueno, le decimos luego a Pepe, pero para que Carlitos también le digas de ti. Gracias, hermano. Gracias. Muchas Amén. gracias. Dios les Dios bendiga. Dios los bendice, Cuídense, bye. Dios les bendiga, bye. 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 Nada de los Dios les cuide.